saludamos de manera muy especial con aprecio y agradecimiento fundamental al embajador Miguel Ruiz Cabañas, director de la iniciativa sobre los objetivos de desarrollo sostenible, del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, embajador. ¿Cómo estamos? Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Eh, Planteo antes de ir a una pausa para que no tengamos que cortar la plática. Cuando solicitamos al embajador hablar con él esta mañana, estaba el asunto de China. Como que sentimos, embajador, que China está muy presente en el discurso y parece que también en el ánimo del actual gobierno federal. Me da la impresión personal, estrictamente personal, y es un asunto que no es muy cómodo para la Unión Americana. Siempre la Unión Americana ha tenido cierta reticencia en cuanto a China se refiere en América Latina, pero sobre todo en México. Y queremos rebotar algunas ideas. Y en eso me entero el fin de semana de que algunos militares mexicanos fueron sorprendidos en territorio estadounidense y que me los agarran. Y entonces que yo recuerdo, nunca había pasado eso entre México y Estados Unidos, de que algunos, con todo respeto al ejército, despistados del ejército se meten al territorio estadounidense y me los agarra la migra y ya dice, ¿y ustedes qué andan haciendo aquí? Y entonces, y al parecer me dice Leti que uno de ellos tenía algunos estímulos, algún vegetal estimulante, y entonces esto, pues, yo, yo no quisiera ser ese miembro del ejército, y haber estado en esa situación, porque me la van a hacer sentir, pero durísima. Y entonces de esos temas quisiéramos hablar con el embajador. Quizás comenzamos por pues, qué raro, en esos casos pues, digo, no, compadre, no me ayudes, cuando uno como embajador de repente sale esos asuntos, híjole, qué pena. Pero es como le hago, que se hacen esos casos, pero lo de China también es un asunto que no tiene desperdicio. Bueno, a ver, vamos en el asunto de, imagínate tú de embajador en Estados Unidos, embajador de México en Estados Unidos, y te dicen, señor, acaban de ser aprendidos 14 miembros del ejército en territorio estadounidense. ¿Qué? O sea, dices, no me echen a perder el fin de semana, por favor. O sea, es un asunto, pues, por más que sabes que se va a resolver, es una bronca que uno no quisiera tener en las manos, ¿no, embajador? Así es. Mira, a mí me tocó hace muchos años ser director general para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí. Entonces, nuestra pesadilla era precisamente que pudieran ocurrir este tipo de cosas. Sí, no es la primera vez que ocurre, ha Ah, ¿no? pasado, no es algo de todos los días, desde luego, pero sí ha pasado en ocasiones anteriores. Lo que llama la atención aquí es que se cruzaron por el puente, porque sí, que fue el puente y no hay duda que exactamente la frontera termina a la mitad del puente. En todos los puentes y cruces de México, la frontera está a la mitad del puente. Entonces, que se hayan atravesado, que haya sido un descuido, no creo que haya sido una provocación, simplemente un No, no, no. descuido, un error de soldados poco experimentados, pues, que siguieron seguramente ahí a su teniente, y dijo, oye, pues vamos a ver, y de repente se pasaron al otro lado y los otros se enojaron. Y le dijeron, ahora estás detenido, porque ¿por qué te cruzas? ¿No? O sea, y yo creo que fue eso. Ha habido del otro lado, también ha habido Ah, autoridades de también, sí, Estados sí, Unidos. sí. Sí, sí, a veces pasa eso. Ahora, lo normalmente ha ocurrido en lugares que no son, digamos, los puentes, en Sí, lugares sí, donde sí. es difícil delimitar exactamente si ya te pasaste de un lado o del otro. Aquí lo que llama la atención es que ocurrió por el puente. Entonces, espero que, en fin, que hayan podido explicar que fue un error y que nos hayan ya regresado y ya. No, no. Oye, permíteme un exceso. A mí me contaron una anécdota de Adolfo López Mateos, que seguramente tú sabes si es correcta, si es cierta o no es cierta, que iban a inaugurar, no me acuerdo incluso con qué presidente le tocaba, iba a inaugurar un puente nuevo de enlace entre México y Estados Unidos. Entonces iban a verse los dos presidentes justo a la mitad, como tú bien lo señalas, junto a la mitad del puente, pero el puente pues acababa siendo de construir y creo que había llovido. El caso es que el presidente de México, Adolfo López Mateos,
se recoge la valenciana. ¿Te acuerdas que antes era muy común que el hombre tuviera pantalones con valenciana? Entonces se levanta la valenciana y entonces para no mancharse el pantalón, y cosa que también se ha perdido un poco ese aspecto. Bueno, no entremos en detalles. Y entonces, cuando dice, ya viene el señor presidente, tenían que encontrarse a la mitad, entonces comienza a caminar el presidente de México y uno de sus colaboradores le dice, señor presidente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bájese los pantalones, los pantalones. Y entonces el tipo, Adolfo López Mateos, le dice, ¿qué? ¿Tantos le debemos? Yo sí había oído esa anécdota, sí. Sí, sí, la has Sí, escuchado. Es sí, es buenísima. O como sea, como anécdota, no, sí, no, como no. hay otra de Adolfo López Mateos durísima con John F. Kennedy, donde Kennedy le dice, ya, acabemos, ya ves que tienen una buena relación. Sí, ya acabemos con el problema de chamizar, ya de una vez, dígame, a ver, dígame, ¿cuánto quiere por la tierra? Ya, le hago un cheque y terminamos el problema, ya. Y entonces el presidente, que no hablaban en inglés, que le dice a la traductora, díganle al señor presidente de Estados Unidos que está tratando con el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, no con un agente inmobiliario. Mole, ¿no? Hay Oh, otra que también con Kennedy, sí. es que el presidente Kennedy le dijo al presidente López Mateos, oiga, qué bonito está su reloj. Entonces el presidente López Mateos se quitó el reloj y le dijo, por favor, acéptemelo como regalo, porque si busco un regalo, pues no sé qué le va a gustar. En cambio, ya sé que este regalo sí le va a gustar. No, no, ¿cómo? Sí, por favor, acéptelo. Y lo aceptó. Y supuestamente unos minutos después le habría dicho el presidente López Mateos, oiga, su esposa es una mujer muy guapa. Y entonces, al rato, le, se quitó el reloj el presidente Kennedy y dijo, quédese con su reloj. Supuestamente eso habría ocurrido, ¿no? Bueno, La tantas broma anécdotas entre que se los dos. pueden. Bromas, yo sí lo creo, porque los dos Sí, tenían pues buen sí. humor. Sí, 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 y tiene una buena actitud hacia a México, John F. Kennedy, por ser un presidente tan querido en nuestro país. Pero bueno, oye, dime, China no es un tema, digamos, fácil en la relación de México-Estados Unidos, ¿verdad? Mira, yo lo pondría así. O sea, China hace 20 años era una cosa y China hoy es otra. No hay la menor duda de que China es ya, incluso en algunos criterios, por ejemplo, el poder de compra, es una economía más grande que la de Estados Unidos. En poder de compra, no en PIB, sí, Sí. pero en poder de compra ya es una economía más grande que Estados Unidos. Es muy posible que la economía china en el año 2027 o 2028, o sea, a la vuelta de la esquina, se convierta ya en la economía más grande del mundo en términos de PIB. Entonces, es un nuevo poder, un nuevo polo de poder en el mundo. No hay nadie que se asemeje a China y Estados Unidos. Por decirlo así, le llevan mucha ventaja a cualquier otro país. Entonces, hay una nueva competencia económica, tecnológica, que va a tener, por supuesto, cada vez más rasgos o incluso militares. Lo acabamos de ver con el acuerdo que acaban de firmar Estados Unidos, el Reino Unido y Australia para la adquisición de submarinos para Australia, submarinos nucleares, que pues son precisamente para la defensa hacia China. Entonces, China, en pocas palabras, es uno de los principales actores internacionales y lo será durante todo el siglo. De modo que cualquier acercamiento de México hacia China tiene que ser con extrema cautela, con extrema precaución, porque evidentemente en Estados Unidos sí hay una alta sensibilidad al tema de China. Yo te diría que hay dos temas en los cuales hay consenso en todos los partidos políticos en Estados Unidos, en su clase política. Uno es China. Están contra China. Sienten que China los engañó, sienten que China les ha robado todos los acuerdos, los secretos tecnológicos, sienten que China ha hecho muchas trampas y están muy enojados. El otro tema es Venezuela y Cuba. Pero entonces yo sí recomendaría que México sea
muy cauteloso al acercarse con China, sobre todo en un tema, Eduardo, que es importante, el tema de la 5G, de la red 5G, Ujú. que evidentemente, pues quien domine esa red en el mundo, pues va a dominar gran parte de la vida económica en las próximas décadas. Por eso es tan delicado. Y no hay duda que Estados Unidos ha estado presionando a muchos países para que no adquieran la red 5G que está tratando de introducir en el mundo China. Nosotros simplemente hay que asumir lo que somos país frontera de Estados Unidos y creo yo que incurrir en ese error sí nos costaría mucho en términos del conjunto de la relación con Estados Unidos, económica, de seguridad, incluso pues habría implicaciones en otros temas. Ojalá y seamos muy prudentes. Pero yo tengo, fíjate que coincido totalmente, por supuesto, eh, y aporta mucho tu comentario, pero a mí yo siento que hay un ánimo muy cercano a acercarse a China. Y Mira, ya tengo la... en el Sí, sí. contexto que tú dices, híjoles, se les va a causar Bueno, creo que esto disgusto. fue evidente al haber invitado al presidente de China a que mandara un videomensaje a la reunión de la CELAC. Sí, También se invitó al presidente de la Unión Europea, quien estaba presente, presidente del Consejo, y también se invitó al secretario general de las Naciones Unidas. De modo que solamente se excluyó al presidente Biden uf, o a la señora Kamala Harris. Yo no entiendo la razón por las cuales se hizo eso, francamente, pero me parece que es estar jugando un poco con fuego. no, Francamente, lo bueno, tengo que decir, son jugadas muy riesgosas y quizá ahora ya vemos el resultado, pues ve lo que está ocurriendo. El presidente Biden declinó venir a México el día de hoy. Yo creo que con razón, o sea, ¿por qué va a ir a México a una celebración mexicana y no a una visita oficial, una visita de Estado? Y dos, creo que había designado a Blinken a que viniera y ya nos enteramos hace 2 días que Blinken ya también canceló su asistencia al acto conmemorativo de hoy. De modo que yo creo que sí ahí empiezan a haber señales, no sé si de molestia, pero sí de distancia de parte de híjole, Estados Unidos. no es Tenemos que tener conveniente. mucho cuidado. Ese es mi Sí, punto de vista. antes vale la pena no excluir a nuestro público cuando decimos que durante la pausa comercial, en donde regularmente se pueden intercambiar puntos de vista eh, por gusto y por cortesía, el señor embajador me decía, yo le preguntaba, oye, ¿cómo que mandamos hasta el último al embajador de Estados Unidos en el evento con motivo de la independencia? Y me explicaba que hay un criterio que señala que si el último que presentó cartas credenciales, pues va al último. O sea, ¿no? Diplomáticamente se puede aceptar así, pero pues no es cualquier país, entonces pudimos haber hecho algo de una manera diferente sin que el resto de los integrantes del cuerpo diplomático representados en México se ofendieran, ¿no? Así es. Yo francamente creo que se podría haber encontrado una mejor fórmula. Ahora sí que no hagas cosas buenas que parezcan malas. Entonces, se podría haber encontrado otra fórmula y ya, ¿no? Pero bueno, tampoco creo que sea esto un tema fundamental. Lo fundamental es lo que estamos hablando, China. La relación con China, esa sí es fundamental. Pero se van agregando una más otra, más otra, más otra. Y te acuerdas que la relación entre Bush y Fox era inmejorable, de grandes amigos, y se ¿Sí? hablaba de la enchilada completa, y se acabó con lo de las Torres Gemelas. Así es, y también digamos, se acabó más, y yo creo que por razones correctas. Yo creo que el presidente Fox tomó la decisión correcta de no apoyar la guerra en Irak en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y yo creo que se hizo bien, ¿eh? O sea, México no podía apoyar una guerra ilegal, como después el propio Colin Powell aceptó que Sí. su gobierno lo había engañado al hacerle afirmar cosas que no eran ciertas. Entonces, pero sí, digamos, se enfrió todavía más la relación con Estados Unidos porque México no los apoyó en la guerra contra Irak en el año 2003. Sí, vamos a poner una cuestión de si te encontrás un día
con el presidente y el presidente dijera, embajador, ¿qué consejo nos concedes en la relación entre México y China y Estados Unidos? ¿Cuál sería tu consejo? Mira, en relación con China, por supuesto, no hay que obviar una cosa. China es nuestro segundo socio comercial. Muchas cosas que importamos de China se reprocesan en México y se exportan a Estados Unidos. Entonces, es una relación, digamos, México está entre los dos gigantes, por decirlo de alguna manera.